Bueno, buen día a todos. José, vos avisame si se me escucha bien, si hay algún inconveniente. Perfecto, Agustín. Bien, ¿Se te escucha perfecto? Saludos a todos, Artica y a todo el grupo. Bueno, muchas gracias en nombre de Artica y todo el grupo. Bueno, vamos a arrancar. Agradezco el espacio y a la familia Lafontaine, a la familia Lanuse por estar acompañándome en este duro momento. La verdad que un gusto estar mostrando un poco de información de la que se generó en el marco del GEASO. Y mi idea es hacer una síntesis de bastante información relativa a lo que es la producción de pasto invernal y a las posibles cadenas que podemos armar durante la recría, en invierno particularmente, en sistemas mixtos, que esos sistemas mixtos son una característica general de la región, y que cada uno de los grupos puede ver reflejado en las decisiones que toman. Así que lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos los campos que han sido anfitriones de ensayos y mediciones en lo relativo a forraje en los últimos años e históricamente, estos últimos años, y mucha de la información que voy a mostrar ahora se recopiló en La Carolina, del CREA General La Madrid, San Joaquín, del CREA San Eloy Piñeiro, pero después van a ir viendo que aparecen otros nombres de otros campos, porque a veces me tengo que ir un poquitito más hacia atrás para ubicar la información complementaria que me permite ir armando la idea e hilando los conceptos. Quiero agradecerle particularmente también al CREA Benito Juárez y a Estanislao por los aportes técnicos y a su vez por compartir la información de ensayos específicos que vienen a complementar lo que les voy a mostrar ahora. A Agustín Casares Hijo, que en los últimos 2 años, junto con el grupo Riego, estuvo desarrollando unos experimentos muy interesantes que después les voy a mostrar y que me parece que también pueden complementar lo que les voy a mostrar ahora. Por otro lado, a otras instituciones con las que hemos interactuado en estos últimos años para generar parte de la información que yo les voy a mostrar, la chacra del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Carué, que está dirigida por Julio Olman, y a la Estación Experimental Naredo de INTA, en donde Valentina Astiz y José Arroqui también nos han dado una mano importante para generar esta información. Y como siempre, bueno, a la mesa de asesores de CREA, que nos van siempre tirando las ideas para tratar de buscar el desarrollo de estos conceptos o de esta información, y al equipo de la zona, a José, a Agustina, a Nico y a todos los colaboradores que han participado de estos y otros ensayos. Así que, bueno, lo primero que quería hacer era agradecerles a todos ellos. Después contarles de qué va esta charla, y mi idea era tratar de arrancar mostrando una curva de oferta forrajera o de productividad y cuáles son los puntos críticos, para después ir desandando ese camino, que cuáles son las posibles salidas de esos puntos críticos. Una idea acerca de la cadena, que después lo va a ampliar Juan en su charla, pero que mi simplificación de la realidad es entender a la cadena como la consecuencia de analizar un balance y establecer un circuito. Entonces yo lo pongo como una fórmula en donde el balance por el circuito me da mi cadena. Y esas cadenas, por lo que vamos a hablar después, tienen un problema, que en términos generales nosotros lo que hacemos es diferir la productividad en el tiempo. Y esto tiene implicancias sobre la cantidad y la calidad del forraje. Entonces, es quizás sobre eso o el concepto que es transversal a todo lo que les voy a mostrar después. Y cómo tratar de encadenar ese invierno que muchas veces se nos presenta cruel,
trabajando sobre 3 factores, que son la fecha de siembra en este caso, las especies que vamos a utilizar y el sistema de aprovechamiento que les vamos a dar. Voy a hacer un parate en el cultivo forrajero de raigras, analizando algunos aspectos destacados, porque es quizás de los verdeos de invierno el menos difundido en la zona, y también voy a darles algo de información acerca de recursos nuevos que tienen que ver con estos verdeos que se están empezando a realizar boleados sobre el cultivo de maíz, y en particular el cultivo de maíz tardío. Finalmente voy a comentarles cómo podemos medirlo, y tratar de proponerles una idea de encaminarnos hacia una cadena invernal que sea medible y que integre todas las herramientas y que pueda calzar dentro de estos sistemas mixtos en los cuales trabajamos. Entonces, yo, si quiero arrancar por tratar de comprender la oferta forrajera y todas sus dimensiones, lo primero que tengo que hacer es entender que cada uno de los recursos y los principales en estas recrías invernales, que son verdeos de invierno y pasturas, tienen una curva de productividad determinada. Este es un ejemplo para la zona de la colina, pero cada uno puede hacerlo a partir de los datos de índice verde para su región o campo en particular. Entonces, acá vemos que estas curvas de productividad tienen 2 picos bien marcados, que los conocemos, que son en otoño, donde los verdeos de invierno producen el mayor porcentaje de la materia seca, y las curvas de los inicios de la primavera, en donde las pasturas empiezan a cobrar sentido dentro del sistema, aportando también la mayor cantidad o porcentaje del forraje que son capaces de producir a lo largo del año. Entonces, estas son 2 curvas que muestran un poco qué puedo esperar de productividad por mes para esos 2 recursos, en términos generales, para un ejemplo de la zona de la colina. Ahora bien, y para llevarlo a números redondos, yo me centro, por ejemplo, en una situación donde yo tengo 1000 hectáreas forrajeras compuestas casi por mitades entre estos 2 recursos, pasturas y verdeos de invierno, y quiero apilar o tratar de listar y enumerar toda la productividad que yo tengo para cada uno de esos meses del año, para cada una de esas estaciones. Entonces, si yo hago el producto entre esas hectáreas y las curvas, a mí lo que me compone es una oferta forrajera apilada de estos 2 recursos, de estas características, ¿no? Donde se maximiza la oferta otoñal, y por otro lado sigue habiendo un pico muy marcado de productividad de pasturas en primavera, y sobre todo en la primavera más temprana. Hasta acá, nada nuevo. Entonces, yo lo siguiente que hice fue tratar de llevarlo a un valor de receptividad, perdón, ahí está. De cuántas cabezas entrarían en ese sistema que les acabo de comentar, que tiene prácticamente mitad por mitad de praderas y de pasturas consociadas, típicas de la zona, en este caso de la colina, y en verdeos de invierno. Entonces, lo que yo me encontré es que existe una situación promedio para ese caso, en donde si yo tomo todos los valores que tengo y calculo ese promedio, que después cada uno lo puede ver más o menos reflejado en su situación, un poquito más arriba, un poquito más abajo, de 2,6 cabezas por hectárea. Pero, si yo lo transformo en un balance forrajero, esas 2,6, o en este caso, como eran 1000 hectáreas de ejemplo, 2600 cabezas, me encuentro con la magnitud de los picos y los baches de ese balance. Y de nuevo, lo primero que me pasa, como yo me planteé un sistema donde la cadena forrajera de la invernada arranca en abril, con animales livianos, y se van haciendo pesados con el transcurso del tiempo, me encuentro con la primera situación, es tratar de entender que desde el otoño al invierno se produce una diferencia enorme en el balance. ¿Por qué? Porque esos primeros o esos meses otoñales donde arranca esa invernada y yo tengo animales livianos, genero no solo la mayor productividad, sino el menor consumo o el menor requerimiento que tengo de forraje durante toda la cadena. Pero por otro lado, ya enseguida de esto, por condiciones climáticas, me puedo meter en situaciones de baches forrajeros inmediatamente después a ese gran exceso. Y el arte de este sistema de recría
redunda en diferir estos excedentes propios de los otoños promedio hacia pleno invierno y fundamentalmente o particularmente en algunos años hacia la posible entrada al pico de producción de las pasturas. Entonces, acá lo que se ve a las claras es que existen dos baches en estos sistemas invernales o de recría durante el invierno. El pleno invierno, por efecto temperatura, y muchas veces también por efecto heladas y falta de agua y sus interacciones, sino también la salida de los verdeos y la entrada a las pasturas como una especie de gap o de desfasaje que nos ocurre en la mayoría de los sistemas, máxime cuando buscamos generar una recarga en el suelo tal que no interfiera con el rendimiento de un cultivo de segunda, sea de grano forrajero, que va encadenado atrás de esos verdeos. Ni qué hablar cuando tenemos sistemas que están naturalmente, o por decisión empresaria, o por alguna cuestión en particular, pasados, entre comillas, de carga invernal. Entonces, cuando pensamos en esos dos baches, nos pueden ocurrir un montón de soluciones posibles para encarar esa situación. Lo primero que se nos ocurre es, a ver, ¿para qué quiero toda esa oferta en abril, o mayo en algunos casos, si en realidad mi bache se produce en julio, agosto, en algunos casos también en septiembre y en muchos casos en octubre también? Entonces lo primero que pensamos es ¿por qué no retrasar la fecha de siembra de los verdeos invernales, sea cual fuere la especie? Con el objetivo de diferir un poco de oferta y mantener la calidad en el tiempo. Lo que nos tenemos que preguntar en esos casos es el compromiso que existe entre la productividad de los verdeos y la fecha de siembra de los mismos. Otra solución es, bueno, ¿por qué no articulamos entre distintas especies que tengan curvas de diferente o curvas diferentes de crecimiento a lo largo de ese invierno? Y yo acá lo resumo en el concepto de especie, como una manera de sintetizar esas curvas de crecimiento, pero también sabemos que dentro de una misma especie existen diferentes cultivares que son capaces de expresar mayor precocidad o mayor tasa de crecimiento invernal, ciclo más corto, ciclo más largo, etc. Esto también nos podría llegar a permitir mantener la calidad en el tiempo, diferir un poco la oferta, pero también nos preguntamos si existe un compromiso con la cantidad de forraje que las distintas especies son capaces de producir. Por otro lado, es, bueno, asumir que la mejor producción forrajera de un verdeo yo la puedo obtener respetando la fecha de siembra óptimas, y lo que voy a hacer es diferir el consumo, o sea, diferir pasto en pie. Bueno, ahí tenemos que pensar como alternativa no solamente el compromiso en cuanto a la calidad del pasto, si yo lo difiero en pie, sino además qué eficiencia de aprovechamiento puedo llegar a tener si ese pasto está en pie durante mucho tiempo y se lo ofrezco de golpe y porrazo una parcela con mucha materia seca acumulada a un rodeo que viene acostumbrado a comer ese forraje de otra manera. Finalmente, y una de las ideas más importantes que yo les quiero traer hoy, es esto de integrar otros recursos forrajeros. Pensar, sería barajar y dar de vuelta, a ver cómo puedo armar mi cadena considerando otras opciones. Que esto significaría, haríamos más complejo el problema, ¿no? Y por otro lado, tenemos siempre el miedo de que se nos haga mucho más costoso. Bien, lo primero, si yo pienso en encadenar por fecha de siembra, a mí me gustaría compartirles estos son ensayos zonales de varios años, donde nosotros pensamos que quizás distintas especies, acá están sintetizados por especies, podían reaccionar de diferentes maneras a un atraso en la fecha de siembra. Comparando siempre fecha de siembra temprana, alrededor del 20 de febrero, que es la tradicional, digamos, con fecha de siembra tardía sobre fines de marzo, pensando en correr el pico de oferta desde abril hacia mayo o hacia junio. Y si yo tomo como indicador cuánto produce el recurso más sembrado, avena, en la fecha más sembrada, que es la temprana, puedo trazar esta línea que me marca
de alguna manera, cuánto es la barrera a superar si yo pienso en esta estrategia, ¿no? Y acá lo que salta a la vista es que entre ambientes existen diferencias importantes, pero fundamentalmente que lo que nos pasó en todos los experimentos que hicimos en este sentido es que la productividad de los recursos forrajeros de invierno, los verdeos de invierno, las especies anuales, avena, cebada, centeno y triticale, registraron una pérdida de productividad que en algunos casos, en estos ambientes someros que yo les muestro al medio, fueron sutiles o leves, y que uno podría pensar que si a mí me permite articular una cadena, lo puedo llegar a asumir el riesgo de perder entre un 10 y un 30% de productividad, mientras que en otros casos, los demás recursos en los ambientes profundos, esas pérdidas de productividad fueron bastante más importantes. Me quedé sin la mitad del pasto que potencialmente había producido. Entonces, probablemente buscar tapar un bache forrajero, atrasando la fecha de siembra, o sea, tratando de sincronizar la curva con mi problema, o sea, hacerle a la avena o a la cebada, al verdeo, que me tape el bache, haciéndolo crecer en una etapa del año que no es la más favorable para él, me puede generar un perjuicio en productividad tal que no justificaría esa práctica. Entonces, automáticamente yo digo, bueno, vamos al paso siguiente. ¿Cuál era la segunda idea o la segunda aproximación que pensamos al problema? Es decir, ¿qué podemos lograr con estas 4 especies en particular, avena, cebada, centeno o triticale, si yo en vez de encadenar o tapar los baches con diferimiento en la fecha de siembra, intento taparlos complementando especies? Y para este set de 4 especies, y que esto también podrían ser diferentes variedades con hábitos de crecimiento distintos de una misma especie, avenas que sean más precoces versus avenas de ciclo más largo y de producción invernal, acá empieza a tomar un poco de color, porque lo que puedo ver es que difieren bastante los picos de producción iniciales, otoñales, digamos, y eso no significa un perjuicio en la productividad global del verdeo, sino que estoy viendo curvas de crecimiento diferentes. No son tan diferentes, pero son bastante diferentes, ¿sí? Nosotros podemos esperar, por ejemplo, al comparar una avena contra un triticale, que es la línea violeta que yo les estoy mostrando, que tiene un 20% menos de productividad inicial, pero que en 2 cuotas de 10% plus me los puede devolver hacia la salida del otoño e incluso hacia la entrada del invierno. Acá sí logré con diferentes especies o diferentes hábitos de crecimiento diferir un poco de la oferta forrajera en el tiempo sin perjuicio de la productividad global de esos verdeos que implantamos. Y ni que hablar cuando traemos a colación o traemos a la discusión al ryegrass. Acá se nota claramente que el ryegrass tiene un otoño tímido, un invierno que es invierno, digamos, tampoco el ryegrass puede hacer maravillas, pero que los inicios de primavera, donde los sistemas muchas veces crujen por el problema de la oferta de esos verdeos, digamos, pegan ese pico de producción que nuestros sistemas con avena o triticales no están acostumbrados a darnos. Entonces ahí pensamos, buenísimo, aquí está la solución al problema que yo les planteaba en un principio. Sí, pero no es una solución de costo cero, no solamente porque hay que considerar otro recurso forrajero, sino porque de vuelta, como yo trato de darle el marco a que este problema lo tenemos que resolver en una situación de sistema mixto, en donde también participan cultivos forrajeros o agrícolas de cosecha de verano, yo necesito de alguna manera ponerle un piso a la productividad en verano de mis verdeos de verano o de mis cultivos agrícolas,
y ese piso está dado por la recarga de agua en el perfil. O sea, yo no me puedo dar el lujo de tener grandes superficies en donde la terminación del verdeo de invierno se me dilata mucho en el tiempo, porque lo único que estoy haciendo es generar un bache más abrupto todavía en el verano. Sea un bache forrajero, por atraso o mala performance de un verdeo de verano, o sea un perjuicio financiero que me genera una merma en la posible cosecha agrícola. Bueno, acá tengo un ejemplo de la complementariedad a campo de un ryegrass versus distintas situaciones de avena. Esto es zona Piñeiro, entre Colina y Coronel Suárez, en donde, fíjense que incluso los recursos forrajeros, perdón, los verdeos de avena sembrados en los ambientes más productivos, o bien en los menos productivos de un mismo campo, me tienden a generar exactamente los mismos baches, y que el hecho de tener una situación, un lote en particular de ryegrass, es una alternativa más que interesante para revertir esos baches bien invernales. Ahora, si me detengo a pensar en ryegrass por unos minutos, yo quiero pensar cuáles son las alternativas que podemos tener en estos sistemas mixtos de trabajar sobre ryegrass. Por ejemplo, un verdeo de invierno implantado en un lote de secano de ryegrass realmente tiene un costo moderado, podríamos decir, similar a producir una avena o un triticale, dependiendo un poco de cuánto uno vaya a fertilizarlo. Después vamos a hablar de ese tema. Que por otro lado la producción, y después vamos a verlo un poquitito más, está muy sesgada por el clima, que tiene un potencial, o por lo menos los que vienen de afuera y hacen esos viajes divertidísimos por Nueva Zelanda, saben que tiene una respuesta a la fertilización descomunal, pero que esa respuesta a la fertilización, vamos a ver, que está muy mediada por el clima. Por otro lado, ¿cómo puede llegar a ser, por lo que les comentaba anteriormente, la salida gruesa o un verdeo de verano? Y definitivamente esa salida gruesa la podemos asociar a cuál es el costo de oportunidad de meter este recurso. O sea, si genero un perjuicio en la cadena forrajera más adelante, o bien si genero un perjuicio en el presupuesto financiero más adelante, bueno, hay que asumirlo como un costo de oportunidad. Después vamos a ver ahora también que existe una alternativa muy interesante, que es la de implantar esos ryegrasses como verdeo en las situaciones de riego que hay dando vueltas en la zona. Esto presume un costo alto de implantación. Después podemos analizar si por kilo de materia seca es tan alto o no. Una producción muy estable, una altísima respuesta a la fertilización, ya lo vamos a ver. Una salida gruesa, porque por tratarse de un sistema bajo riego está garantizada, o sea que hasta ahora mejora la situación de secano, no compite por el riego con otros cultivos, porque si lo necesitara, lo necesita en invierno, y en invierno no estamos regando ningún otro cultivo. Y por otro lado, sí, acá hay que considerar que tiene un costo de oportunidad oculto, que es la posibilidad en esos riegos de realizar un cultivo de segunda. Mientras que, quizás una de las situaciones más alegres para pensar en el ryegrass en el sistema es la promoción. Y dice promoción de ryegrass voluntario. Ryegrass voluntario es una manera elegante de decir guacho. Así que, pero bueno, me pareció que en este contexto era mejor ponerlo en esos términos. Que es un sistema de costo muy bajo, que obviamente la producción está condicionada por clima y también por suelo, porque en general va a ambientes bajos. Que ahora vamos a hablar un poquito de respuesta a la fertilización, y que en realidad el costo de oportunidad que tiene por pagar ese recurso forrajero es probablemente el costo de oportunidad de tener o no tener una hectárea más, una hectárea menos de campo natural. Y ahora nos metemos un poquitito en lo que hemos visto en ensayos zonales con estos temas. Lo primero, hace un tiempito atrás, acá empiezan a aparecer otros campos, vimos comparaciones de ryegrass, tanto
diploide como tetraploide contra avena y triticale, y siendo un poco mezquinos en cuanto a la fecha en la que terminamos de cortar pasto, nos encontramos con alguna ventaja en productividad de materia seca respecto para el lado de la avena o para el lado del triticale, pero hay que asumir que en realidad no llegamos a darle el ambiente donde el raigras se puede llegar a lucir, que es el inicio de la primavera. Y que en estas situaciones nosotros nos encontramos con que, en este sentido, tienen razón en cuanto a la respuesta que tiene a la fertilización. Que si lo comparamos con recursos como avena y triticale, estamos hablando de respuesta del orden del doble. Y acá yo les muestro también en qué medida, en esos ensayos, cambió el clima, la dinámica de esa respuesta, no solo la productividad, porque yo acá en anaranjado les muestro la curva de producción en función de la dosis de urea que se aplicó en esos recursos para un otoño húmedo, y acá les muestro la de un otoño seco. En ambos casos, incluso en condiciones de sequía, el raigras respondió a la fertilización nitrogenada. Obviamente en un año húmedo me devolvió entre 10 y 15 kilos de materia seca por cada kilo de urea que yo apliqué. ¿Sí? Si un kilo de urea vale 35 centavos de dólar, y yo por cada kilo de urea estoy obteniendo una ración, si esa ración me da, siendo conservador, medio kilo de carne, porque tengo un aumento diario de 500 gramos, ese kilo de carne está a 70 y pico de centavos de dólar, para tratar de pensar qué tan rentable o no puede ser. Entonces, si por ese kilo de urea de 30 y pico de centavos yo consigo medio kilo de carne de 70 y pico de centavos, lo que estoy obteniendo es una renta cercana al 100% por fertilizar. Y que yo sepa, digamos, pocos negocios en nuestro rubro y en otros rubros son capaces de devolver renta en esa magnitud. Y cuando me voy a otoños secos, la respuesta sigue apareciendo, pero es de la mitad. Entonces probablemente en esos casos esté empatando, cambiando plata por fertilizar mucho o no tanto. Este es un ejemplo de cómo tratar de pensar un verdeo de raigras en secano. Lo primero es, que les quería comentar es, si quieren toda la producción, déjenlo producir hasta que manifieste sus verdaderos picos, y por otro lado, pensemos que si tenemos humedad en el suelo, es un cultivo forrajero a fertilizar y particularmente con nitrógeno. ¿Por qué? Porque nos puede llegar a devolver una renta enorme esa fertilización. Ahora les voy a mostrar estos ensayos que quería compartir, que hizo Agustín Casares en el marco del grupo de riego, que son en La Gama, en la zona de la colina, y donde ya acá vemos otros valores de producción de materia seca, en el orden de los 7.000 kilos. Y fíjense, esto es una situación de riego, y donde él tiene un tratamiento de base con 150 kilos de urea, que es lo que yo les mostraba en la figura anterior, como máximo para el secano. Él arranca desde ahí sus ensayos, y después lo que hace es aplicaciones después de cada pastoreo, en el verde más clarito, de 50 kilos después de un pastoreo, después de 100 kilos después de un pastoreo, o de 200 kilos después de cada pastoreo. Y acá están los valores de respuesta promedio que él obtuvo a esas fertilizaciones incrementales después de cada pastoreo. Y donde estos 50 kilos después de cada pastoreo están de vuelta ofreciéndonos al menos una ración por cada kilo de materia seca aplicada. O sea, como mínimo medio kilo de carne por cada kilo de urea que se aplicó. De vuelta a la cuenta, es más que rentable. ¿Y dónde se puso de manifiesto esas diferencias a la fertilización incremental, post pastoreo? Obviamente, después de los pastoreos, pero en particular
en estos momentos de los finales de ese verdeo, en donde normalmente nos hacemos un montón de preguntas respecto de cómo llegamos a encadenar con el pico de producción primaveral de las pasturas. Entonces es muy interesante, no solamente el recurso, que naturalmente nos ofrece forraje cuando otros recursos ya están, como la avena o el triticale, están terminando su ciclo, nos ofrece más pasto, sino que además podemos incrementar esa oferta en un bache natural que tiene el sistema si usamos urea. Y esa urea, además, nos provee renta en sí mismo como la actividad fertilización. Así que bueno, gracias Agustín por compartir esta información, que me parece que es muy valiosa para aquellos que tienen riego en el sistema. Creo yo que en este momento pueden estar mirándolo con ganas. Y me meto en lo último que nos compartió Stani, que hicieron con el CREA Benito Juárez en la Velela, en donde ellos, en vez de trabajar con dosis de urea, trabajan con modelos de nitrógeno a alcanzar, y hicieron situaciones intermedias. Yo nada más les quería mostrar esta situación de 100 versus 150 menos X, o sea, menos el N inicial del lote, con y sin fósforo. Y esto es una condición de promoción de raigrás. No es una, o sea, en un ambiente que naturalmente era de campo natural, de pastizal natural, se promocionó el raigrás y se fertilizó posteriormente. Y llevarlo a estos niveles de 100 menos X, o sea, de 100 kilos de N total, hacer un diagnóstico por nitrógeno inicial en el suelo y nivelarlo a 100 kilos o a 150 kilos, les ofreció 7,5 kilos de materia seca por cada kilo de urea que se aplicó. En cuanto a las diferencias por fósforo, no son demasiado notables, no tenemos mucho para decir. Sí, en cuanto a lo que es nitrógeno. Y de nuevo digo, ¿y dónde se produjo ese gap o esa diferencia de productividad dado a una buena fertilización? Insisto, esto es un recurso de promoción de raigrás. De vuelta, en los momentos invernales, recuerden, esto es la curva de producción de una promoción, no de un verdadero implantado, y que naturalmente arranca con un brote mucho más temprano que la implantación de verdeos. Entonces naturalmente la curva puede estar corrida hacia la izquierda respecto de otros recursos. Pero acá tenemos la ventaja de que después se viene la primavera y acá no tenemos ninguna necesidad de hacer desaparecer el verdeo para sembrar otra cosa. Pero de nuevo nos pone en ventaja en las condiciones donde todo el sistema de verdeos tiende a disminuir su productividad. Así que el raigrás, y en particular la fertilización con nitrógeno de ese raigrás, es una herramienta muy potente para tender a disminuir esos baches. Lo último respecto de cómo trabajar esos baches es, ¿qué pasa si yo trato de encadenar mi cadena según el momento en el que doy o ofrezco la productividad? Entonces, estos son ensayos donde comparábamos cortes frecuentes, un manejo de corte inicial y un corte final con avena, cebada, centeno, triticale, granado, versus dejarlo crecer libremente y darle una sola comida en pleno invierno. Entonces, lo que nos encontramos es que no hubo grandes diferencias, o sea que en la productividad global del recurso no se modificó demasiado. Lo que sí podemos tener son no solamente pérdidas de calidad, sino problemas en el aprovechamiento, ¿sí? Que la hacienda pise, que se desaproveche mucha biomasa. Es muy difícil o casi imposible desde el punto de vista de estos ensayos cuantificar cuánto se desaprovecha por pisoteo, no solamente porque es difícil medir cuánto pasto hay pisado, sino que además puede no ser del todo relevante porque cada uno lo aprovecha de manera diferente, no es lo mismo en parcelas, que lote abierto, que avance frontal, etcétera, etcétera. Además es muy difícil de medirlo y llegar a un dato contundente. Lo que sí es un poco más fácil de medir es qué pasa con la calidad. Entonces, cuando hacemos un manejo de corte frecuente,
tenemos un promedio de digestibilidad del 70% de esos recursos, y cuando hacemos solo un consumo final, eso nos baja a razón de 5 puntos la digestibilidad, o sea, nos baja 8% la calidad en cuanto a la digestibilidad de ese recurso. Mientras que acá en proteína, que estamos en una condición de corte frecuente cercana al 18% promedio, acá estamos cerca del 13%, o sea, bajé 5 puntos en la proteína bruta de ese recurso. Esto es mucho más cuantificable y esperable que estos experimentos de alguna manera reflejen la realidad cuando hagan esos aprovechamientos del pasto diferido. Quiero hacer un parate para no marear demasiado y por otro lado para no marearme a mí mismo demasiado. Y contarles, bueno, hasta acá les comenté, los sistemas de recría invernal naturalmente se basan en diferir el forraje del pico de productividad de otoño al bache de productividad de invierno, que en nuestro invierno dura hasta entrada la primavera. Que cualquier medida que yo tome, en particular con verdeos de invierno, pero para cualquier recurso también puedo aplicar, es que si yo quiero diferirlo, hay un compromiso entre la cantidad de pasto que voy a poder cosechar con la siembra, la calidad que va a tener ese pasto, y por otro lado, en la proporción de lo ofrecido que voy a ser capaz de cosechar, que es el aprovechamiento de lo que ya tengo. Entonces, si pienso, a ver, ¿qué puedo hacer? Si escalono fecha, bueno, tengamos en mente, escalono por fecha de siembra, que puedo perder del 10 al 50% de la materia seca que esos verdeos son capaces de producir. Si quiero complementar por especies, recontra de acuerdo, sí, absolutamente. De hecho, creo yo que o por lo menos es lo que arrojan estos resultados, que una secuencia de avena, triticale, ryegrass permitiría cubrir esos baches. Si quiero diferir consumo, que es lo que les acabo de mostrar, sí, puede ser. Pero tengan en mente que las pérdidas de calidad son importantes y fundamentalmente el problema del aprovechamiento va a ser un tema para resolver. Y la perlita de hoy es el ryegrass como recurso forrajero para tener en cuenta, y que tengan en mente que es una máquina de responder a nitrógeno. Ahora tengo que entender que sí, que lo necesita, pero diferenciar según pienso en un modelo de verdeo de invierno de secano, en un lote, digamos, muy chacreado, o no, un lote que recién estoy acomodando, o que sale de pastura, y yo armo un verdeo de invierno de ryegrass. Por otro lado, puedo pensar completamente diferente la capacidad de respuesta a N que tiene ese recurso en un sistema bajo riego, y por otro lado, un sistema de promoción de ryegrass. Y ahora yo me voy a meter en algo quizás un poquitito más novedoso, que es, estuvimos caracterizando esto que son los verdeos boleados sobre estos maíces y particularmente sobre maíces tardíos. ¿En qué consiste la práctica? En bolear con un avión o con una máquina tipo Altina, en marzo, la misma cantidad de semilla que usamos sembrando una avena o un ryegrass. Pongámosle 100 kilos de avena o 15 o 20 kilos de ryegrass. En esta temporada de marzo, después podemos discutir a ver si conviene un poco más temprano, un poquito más tarde, etcétera, etcétera. Eso va a estar ahí hasta que la lluvia y el cultivo que tiene arriba haciéndole sombra lo decidan. Esa semilla puede ir brotando, pero recién es en la madurez fisiológica del cultivo, que suele estar a inicios de mayo para estos maíces tardíos, donde se le liberan de golpe mucho más recursos, porque el maíz, por un lado, deja de consumir el agua del suelo y el nitrógeno del suelo, ahí termina su consumo, ya viene siendo modesto después de marzo, pero ahí se acaba, y a su vez libera un montón de luz, porque pasa de ser una planta verde que está interceptando todo, a ser una planta marrón o amarilla, que ya no intercepta más luz y empieza a liberar recursos. Y a partir de ahí, acá tenemos las curvas de radiación absorbida, las que se usan en el índice verde, para pensar qué pasó en situaciones reales en donde se volvió avena o donde se volvió ryegrass.
Yo acá sumé varios datos de cada uno de los recursos y compuse estas curvas promedio. Y yendo un poco a los cortes y a las determinaciones, esas avenas estuvieron en 1.500 kilos de materia seca por hectárea, mientras que esos ryegrasses, si las curvas y los modelos que usamos son correctos, están bastante más abajo, pero también de vuelta estoy mezquinándole calendario a ese ryegrass. ¿Por qué? Porque lo mejor del ryegrass en agosto todavía está por venir. De todas maneras, a esa fecha, esto podría ser algo de volumen de pasto aprovechable para pastoreo, tapando también, en cierta medida, ese bache invernal. Estas son unas mediciones a campo que se hicieron, tratando de ver de qué se trata esto de meterse en un rastrojo de maíz con un verdeo boleado, de toda la materia seca recolectada. La avena en el momento de la recolección tenía 26% de materia seca, mientras que el rastrojo tenía 74% de materia seca, obviamente. Esto es un rastrojo seco, y que estábamos en esos 1.500 kilos de peso seco de la avena, mientras que de rastrojo había 3.000 y pico de kilos. O sea, que la oferta de ese verdeo boleado respecto sobre el total de oferta de materia seca que había en el lote, era un tercio, ¿sí? O sea, uno abre ese potrero y se encuentra con que hay un montón de materia seca ofrecida, unos 5.000 kilos de materia seca, de los cuales un tercio es verdeo de avena, 2/3 es rastrojo de maíz. Si lo pienso así, y lo llevo a un gráfico, pongámosle, a un esquema, tengo esa avena y tengo ese rastrojo de maíz que yo lo puedo descomponer. ¿Por qué? Porque ese rastrojo de maíz uno lo piensa como con el concepto de rastrojo y piensa, bueno, es algo parecido a una porquería. Recurso de vaca en restricción. Sin embargo, adentro de ese rastrojo hay un montón de componentes que uno puede diferenciar, dentro de los cuales hay una proporción de grano caído en el piso, o marlos explotados, o espigas que la cosechadora no pudo tomar. También hay marlo y chala, que haciendo una cuentita al menos teórica debería duplicar en peso seco lo que es grano. Y por otro lado hay mucho de tallo, ¿no? Mucho de tallo, que es la mayor proporción. Entonces, estará en el aprovechamiento el arte de cosechar componentes con la hacienda que sean de mayor o menor calidad. En función de la presión que yo le meta a ese recurso forrajero de pastoreo, voy a lograr una dieta de excelente calidad. Imagínense, avena con grano, es casi una dieta de terminación. Y si aprieto un poco más al recurso, me estoy comiendo marlo y chala, bajándole un poquitito la energía y la proteína a esa dieta, y que si ya me meto con el tallo, probablemente esté pensando en una ración de menores expectativas en cuanto a la performance animal. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo bien numérico, el Bill Metal, en donde con 3.000 y algo de cabezas se hizo un análisis muy interesante sobre estos recursos forrajeros. Fíjense que fundamentalmente se aprovechó con invernada, con terneros. La mayoría de esos animales fueron terneros. Son diferentes lotes de un mismo campo. Y donde la fecha de ingreso, o sea, la ventana de aprovechamiento de este recurso, fue cortita, del 22 de agosto promedio al 14 de septiembre promedio, con algunos potreros que llegaron hasta fines de septiembre a ser consumidos, y otros potreros que se empezaron a comer en julio, ¿sí? De todas maneras, si tomo toda esta información, la cantidad de días de aprovechamiento fueron 23. Es una ventanita bien cortita, pero cada uno puede pensar que coincide bastante bien con esos baches que nuestros sistemas naturalmente tienen. Entonces, nosotros hicimos una cuenta, decíamos, bueno, ¿cuántas raciones brutas se extrajo? Y después, según la categoría, haciendo un modelo muy simple, definimos cuántos kilos se correspondían a cada una de esas raciones. ¿Para qué? Para tratar de entender cuánto forraje se extrajo
de cada potrero, al menos en teoría. Y acá tenemos un montón de situaciones. Desde condiciones a donde se sacó un montón de materia seca, cerca de 2.000 kilos, a otras donde apenas y se despuntaron, ¿sí? Se sacaron 600 y pico de kilos. Lo cierto es que en el compendio de todos estos animales, de 3.000 y pico de animales, se hizo a partir de testigos por lote, testigos a razón del 10%, se hizo la pesada y el promedio de las categorías de invernada nos dio 780 gramos por día, haciendo un consumo de unos 1.100 kilos de materia seca, ¿sí? O sea, dejando elegir qué se come ahí adentro. Si esos kilos consumidos, estimados, son ciertos, le sacamos 137 raciones de invernada, de 8 kilos por hectárea. Si esta ganancia, que esa está medida, también es correcta, produjimos 110 kilos de carne por hectárea. Esos 110 kilos de carne por hectárea los obtuvimos gastando $32,50 por hectárea, que es boleo de la avena más la contratación de la máquina que lo boleó. Lo cual, en términos económicos, nos arrojó el más que interesante saldo de 116, 117 dólares por hectárea, por un recurso que virtualmente no tiene costo de oportunidad. Lo último, todo esto se puede medir. Y acá quiero hacer una salvedad porque todas estas nubes de puntos que yo les voy a mostrar, la verdad que es fruto de un trabajo colaborativo con Valentina de Cesario Naredo y con Julio de la Chacra de Carué, que con sus ensayos de verdeos, de avena, triticale, ryegrass, etc., nos pusimos de acuerdo y pudieron ir midiendo con índice verde lo que tenían y nos quedamos con la posibilidad de armar una calibración para poder trabajar con Green Seeker y determinar el stock de forraje de cada uno de esos recursos. Hasta ahora tenemos un modelo bastante interesante en lo que es avena, triticale, centeno, todo junto, y uno un poquitito más disperso, porque hubo bastantes diferencias entre cultivares de ryegrass, pero que también nos empieza a dar un indicio acerca de cuánto ryegrass tenemos haciendo nada más que pasar por encima con un Green Seeker utilizando como indicador el índice verde. Así que todo lo que les acabo de mostrar, y me parece que es importante aclararlo, se puede medir y sobre todo se puede medir sobre la marcha. A medida que avanzan los meses podemos tomar mediciones, saber cuánto pasto tenemos, o por lo menos estimarlo con un grado de precisión razonable, y a su vez también ir estimando a qué ritmo vienen creciendo. Esto, como siempre, se puede medir toda esa cadena invernal de verdeo de las que les vengo hablando desde que arranqué. Entonces, yo quisiera pasar en limpio, digamos, cuál es un modelo para mí de encadenamiento de recursos que tape los baches sin perjuicio de la performance animal y sin tanto perjuicio de un sistema naturalmente mixto. Si todo lo que yo les conté antes es cierto, uno podría arrancar los circuitos con una buena oferta y una buena calidad, si la materia seca va acompañando de avena, continuar por triticale, después tomar esos rebrotes de esos mismos recursos y meternos en el invierno profundo con un ryegrass y eventualmente echar mano de un tercer, entre comillas, tercer pastoreo de avena y triticale. Si llegamos hasta ahí, lo que podemos hacer es liberar a principios de agosto los verdeos de triticale y avena para el cultivo, por ejemplo, o los cultivos que más exigencia tienen en cuanto al agua que necesitan en el suelo para arrancar. Por ejemplo, liberar esos lotes hacia la siembra de maíz cosecha o girasol. Después esos rastrojos de maíz boleado por la ventana que yo les mostraba recién, aportando buena calidad, y yo les mostraba recién casos concretos con muy buena performance animal,
y meternos en esos verdeos boleados sobre maíz, interrumpirlos a principios de septiembre y de repente liberar el lote esos principios de septiembre hacia un cultivo mucho más estival, que depende más de la lluvia de febrero que de la recarga del suelo, como es la soja. Y ahí entra el sumum del ryegrass, que podemos pensarlo, ryegrass de secano, ryegrass bajo riego, promociones de ryegrass, y aprovechar su pico de producción. Y finalmente, eso sí, lo podemos, en el caso de que sean verdeos implantados, liberar bastante más tarde hacia recursos que se van acompasando con las lluvias, como pueden ser, no sé, un sorgo forrajero, un sorgo para diferir, o un maíz de pastoreo. Para sostener esas cargas de las que les estaba hablando, con una carga global por encima de las 2 cabezas por hectárea, tomando como referencia, hice la cuenta para la zona de Colina, pero también la había hecho hace un par de semanas para la zona de Pringles, entre 2,3, 2,4 cabezas por hectárea, lo que haría falta, en términos de relaciones, es 1 hectárea de avena, 1 hectárea de triticale, 1 hectárea de ryegrass, hasta acá es facilísimo, pues sería por tercios, y 1,3 hectáreas de esas avenas boleadas. Entonces yo quería cerrar mostrándoles que si uno se pone a pensar en todo lo que, y le pone número a todo lo que les fui mostrando a lo largo de la charla, podría armar una cadena relativamente compleja, pero creo que yo que es bastante factible, integrando todas estas herramientas, sin perjuicio de la productividad global del sistema, sin perjuicio de la calidad del alimento que estoy ofreciendo en cada uno de estos momentos, sin meterme demasiado en el costo de oportunidad, o sea, sin generar grandes perjuicios a las actividades estivales que vaya a tener, manteniéndome dentro del rango de los costos de producción o incluso bajándolos, porque si uno de mis recursos clave vale $30 por hectárea, creo yo que en la global de la cadena invernal puedo estar hasta en cierta medida, ahorrándome unos mangos por cada hectárea de recurso forrajero, o mangos que probablemente se los aporte luego al ryegrass como en forma de N, si todo lo que les comenté es cierto, sería bueno no retirarlos del circuito, sino reasignarlos a un recurso que es, como les contaba, una máquina de responder a nitrógeno, y armar un sistema bastante racional, sí, y que a su vez lo más interesante es que estoy convencido que puede mejorar la performance de la invernada, o de esta etapa de recría. Entonces yo para cerrar, ¿no? Y como corolario de todo es, digamos, es en otoño-invierno donde nuestros sistemas se vuelven estables o están complicados, digamos. Creo yo que estos ciclos completos con fuerte dependencia de los verdeos de invierno, a finales de otoño estamos mirando a ver si vamos a tener un año complicado o si vamos a tener un buen año en esas cadenas. Por otro lado, definen en gran medida el costo por kilo producido. Todos sabemos que el recurso forrajero más barato es la pastura. Justamente sabemos que los verdeos en esa situación intermedia son el buffer entre el más barato que es la pastura y el más caro que es el concentrado. Entonces, en gran medida los definimos sobre esos verdeos al costo. Y yo les propongo tratar de pensar en armar una cadena forrajera estable. Eso no significa encadenar por fecha de siembra, sino encadenar por especie, tratando de complementar al máximo avena, triticale y ryegrass, o bien avenas de ciclo de crecimiento bien distintos en vez de triticale, pero de lo que nosotros vimos, el mejor complemento sería este. Se puede usar el sistema de aprovechamiento, pero creo yo que si hacemos una buena articulación por especie, no lo vamos a necesitar. Más ese plus de verdeos boleados sobre maíz, que teniendo un costo tan bajo, cuesta la tercera parte que un verdeo común, creemos que pueden generar un aporte más que importante. ¿Para qué? Para armar esa cadena estable, que tenga 3 o 4 fusibles y que va liberando los lotes de manera escalonada para otros objetivos de producción que puede tener el sistema mixto, llámese verdeos estivales o cultivo de verano, de cosecha. Creo yo que es una manera de integrar información
hacia la construcción de un sistema más estable, de mejor performance invernal y que probablemente hasta nos redunde en un beneficio en los costos. Nada más por mi parte, gracias por la atención y estamos disponibles para consultas o, bueno, ya saben cómo contactarme. Agus. Sí. ¿Me escuchás? Facu. Bueno, Sí, sí. buenísimo. Te dejamos tomar un mate si tenés a mano y te voy resumiendo algunas de las preguntas, si te parece. Sí. Dale. Primero te las dividí por tema. Armé una de planificación forrajera con respecto al escalonamiento, ¿no?, que vos hacés. Dice que en algunas empresas se siembra todo temprano, a principios de febrero, ¿no? Y para poder llegar con ese stock de pasto no encañado por ahí al invierno, se hace un pastoreo temprano en marzo y después se guardan, si no lo entendí mal, ¿no? Si la pregunta es si estaría correcto eso o sería mejor escalonarlo con fecha de siembra o con variedades. Es esto, mirá, yo acá puse, digamos, el sistema de pastoreo, el sistema de pastoreo rotativo como cortes frecuentes, el que me estás contando, que es el de cortes al macollaje y uno final, o solamente hacer un corte final. Es la situación intermedia, la barra roja lo que me están contando. ¿Tiene un perjuicio en cuanto a la cantidad de pasto cosechable que se genera? Ponele, es muy sutil el perjuicio, muy sutil. ¿Tiene un perjuicio en calidad eso, el forraje ofrecido? También bajamos de, por ejemplo, en avena, acá está en el medio también, perdón, yo me voy a poner esto que muchas veces ayuda. Acá está en el medio, este es corte inicial más el corte final, que es lo que estás contando como sistema. Y ¿hay algún perjuicio? Este análisis de calidad está hecho sobre el corte final, o sea, sobre lo peor. Es sutil. En el caso de lo que más se perdió en ese sistema es proteína, pero en valores del 13% para el caso de avena. Podríamos indagar más si la avena es la especie más adecuada para hacer esto. Quizás no lo sea, realmente no lo sé, pero esa es la situación que nosotros pudimos analizar respecto de ese sistema de manejo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, si me complemento con triticale, en vez de hacer esos dos manejos, siembro una hectárea de avena y una hectárea de triticale, por ejemplo, tengo la misma digestibilidad con el triticale, pero le gané, con un triticale con cortes frecuentes, le gané proteína. ¿Sí? Dos soluciones posibles al mismo problema. ¿Está contestado, Facu? Perfecto, perfecto, Agus. Después, ahora otra pregunta sobre el riego. La pregunta es, ¿cómo ves el paquete de alta fertilización del ensayo presentado por Agustín Casares? Si por rotación ese pivot va gruesa y se quema a fin de septiembre, que es donde más despega la curva de respuesta. Y agregando a eso, si solo en riego se agrega urea, si no hay déficit de fósforo o acidificación y otros elementos. No sé si quedó claro. Sí, sí, perfecto. Sí, a ver, la salida gruesa. Esto es algo extremadamente novedoso para nosotros en el sistema, así que de vuelta vaya mi agradecimiento a Agustín, porque está empezando a meterse y bien, y de hecho hay algunos ensayos más que no los mostré para no sumar variables o situaciones a esta presentación. Sí, sabiendo que ese gap, o ese despegue de kilo de materia seca, se puede producir a la salida del verdeo, y yo tengo que lograr salir a gruesa, se me ocurre que para no dejar de aprovechar esas tasas de crecimiento altas de septiembre, lo que habría que repensar es A qué cultivo salgo con el riego, B, por ejemplo, que no va a ser lo mismo salir a maíz que a soja con ese riego, en qué condiciones salgo, digamos, si voy a respetar una muy buena cobertura
para salir a regar un cultivo de gruesa o no, o lo voy a talar, o eventualmente hasta salir en convencional, pero lo que sí hay que tener en cuenta con esto es que ese ryegrass, como antecesor, un perjuicio que no me cabe duda que puede llegar a generar es la falta de nitrógeno. La buena noticia es que se puede compensar con fertilizante, y que a su vez el fertilizante aplicado a un sistema de riego es garantido, digamos, o sea, sabemos que vuelve. Así que me gustaría que se pueda revisar la rotación de ese riego. No digo que haya que cambiar todo lo que hay para hacer bajo riego, sino que pensemos que puede haber un problema, o sábana corta, o aprovecho el ryegrass, o me meto en un lío si salgo a un maíz temprano, por ejemplo. Eso seguro. Y respecto a la parte de fósforo, digamos, las dosis de urea, si el tema es la reacción de la urea en el suelo, las dosis de urea, si bien parecen altas, no las veo tan altas como para generar un problema particular de reacción en el suelo. Lo que sí, y seguramente sea muy interesante, tratar de establecer una interacción fósforo-nitrógeno, pero son temas que tendremos que ahondar con el correr de los próximos años. Nota y teléfono para Agustín Casares. Buenísimo, perfecto, Agus, creo que quedó resuelto. Y la última, porque hay un montón de preguntas más, intercambios, pero el tiempo que tenemos es corto. Con respecto a los verdeos boleados, había algo de intercambio ahí en el chat de por qué no considerarlo sobre girasol o sobre diferidos en ganadería, o en algunos casos sembrarlos atrás de los diferidos. Quería ver cuál era tu opinión al respecto, un comentario nada más. Y por último, ¿qué comentario nos haría sobre el tema de la incorporación de ryegrass en rotación agrícola con el tema del resistente, que algunos comentaban que podía llegar a ser un problema? Contanos vos. Bueno, arranco. Primero, el tema de los verdeos boleados, que lo podemos ver, aparte lo lindo que uno puede verlo reflejado en un montón de zonas. Lo que pasa es que probablemente le ponen nombres distintos, cultivo de servicio, cultivo de cobertura, cultivo de no sé qué, y yo, digamos, pensando en la problemática que a mí como técnico me toca afrontar, para mí se llaman verdeo boleado, pero porque ese es mi esquema mental, a mí me genera un entusiasmo enorme. He tenido experiencias boleándolo sobre girasol, o cuidado, que girasol no se hele, ¿no? Porque si tenemos problemas con siembra de trigo en julio, imagínense los perjuicios que puedo tener con una avena o con un ryegrass boleado en marzo, a apenas 50 o 60 días o hasta 60 días de aplicado SSL, ¿no? Salvedad para eso, para los sorgos. Lo importante, me parece a mí, lo primero que quiero tener en cuenta es estos verdeos boleados, por lo que yo vi, van naciendo como escalonaditos en la medida que la humedad ambiente y la humedad del suelo se lo van permitiendo. Y están en una situación fulera, fea, siempre parecen una porquería, cuando todavía está el cultivo arriba. Y cuando se cosecha, se produce quizás, entre comillas, la explosión de ese crecimiento, pues es el momento donde más luz, donde más recursos libero. Y ahí empieza la carrera de ese recurso. Me da un poquito de miedo hacerlos una vez cosechado, porque me da la sensación que muchas veces no sabemos cuándo cosechamos. Sí, porque puede ser en abril, puede ser en junio o puede ser en agosto. Entonces, si yo no sé cuándo cosecho, yo no sé en qué momento se va a producir la explosión. Lo que sí sé es que si aproveché y lo boleé arriba, que a su vez es muchísimo más barato, si lo boleé por encima, ya voy a agarrar ritmo de crecimiento en el momento que se cosecha. En cambio, en la siembra posterior, voy a tener que esperar a que se pueda sembrar, a que brote, a que nazca en pleno invierno, que esos son varios días, y ahí recién empezar a ver los beneficios de la práctica. Probablemente no me permita
esa práctica, salir a otro cultivo de grano o forrajero estival. No sé si me olvidé de alguna de las preguntas, Facu. El último comentario sobre el tema del ryegrass resistente, diploide, tetra, del boleado, eso. Para ir cerrando, Agus, ya es la última. No, honestamente, al respecto, no puedo hacer ninguna. Digamos, conozco un montón de casos, o algunos casos, donde se utiliza ryegrass como verdeo de invierno, implantado, tetraploide, etcétera, etcétera, y no necesariamente son las situaciones en donde aparecen los problemas de resistencia de ryegrass. De hecho, hay quienes sugieren que implantar ryegrass diploides, o sea, con la misma ploidía que el ryegrass natural, espontáneo, y que son los que presentan las resistencias, puede servir como método para atenuar la prevalencia de esos ryegrasses resistentes. Pero honestamente no es mi tema, no quiero contestar al respecto, porque tengo miedo a decir un disparate, y a veces más vale callarse la boca y parecer un estúpido que abrir la boca y confirmarlo. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Facu, por las preguntas. Bueno, algunas habrán quedado en el tintero, quedarán en el chat y bueno, en algún momento se responderán.